Bienvenidos al curso de funciones analíticas y en esta oportunidad vamos a hablar del logaritmo complejo. Ya hemos estudiado en videos anteriores a la función exponencial y habíamos comentado, habíamos concluido que si yo tengo por acá mi eje, mi punto, mi plano de partida que tiene coordenadas y x, y, aplico mi función exponencial no a todo el plano, sino imagínense que estoy mirando una banda, pongámosle que este nivel de aquí es pi y este acá es menos pi, ¿ok? Estoy mirando esa franja que está allí sin considerar la frontera y a esta franja que está aquí le aplicamos la exponencial. Nosotros vamos entonces nosotros no podemos ver la aplicación completamente, pero sí vamos a caer a un plano de coordenadas v, donde la imagen que me va a generar a través de la exponencial esta franja de aquí va a ser todo el plano complejo al cual le vamos a sacar el origen y como que si tomáramos una tijera le vamos a quitar todo el lado izquierdo, todo este lado izquierdo del eje de las abscisas, ¿ok? Entonces esa sería la imagen, todo el plano complejo menos este pedazo que está aquí, porque imagínense que ustedes toman una tijerita, y cortan este pedacito de acá, ¿ok? Nosotros ahora vamos a estudiar las propiedades de una función que nos permita pasar de acá para acá, y a esa función la vamos a llamar función logarítmica, la función logarítmica compleja. ¿Cuáles van a ser las ecuaciones de esta función y cuáles van a ser sus propiedades? Si nosotros identificamos W como e a la x más y por y, logaritmo neperiano de W va a ser x más y por y. ¿Ok? Esto implica que el logaritmo neperiano de W va a ser igual al logaritmo neperiano del módulo de W más y veces el argumento de W. ¿Ok? Quedamos en esa expresión. Esto nos permite entonces a nosotros introducir o definir como logaritmo complejo a una función que vamos a denotar logaritmo neperiano de z, que va a estar definido de la superficie de Riemann en los complejos. ¿Ok? Esta función obviamente viene dada por esto, logaritmo neperiano de z igual a logaritmo neperiano del módulo de z más i veces el argumento de z. Esa va a ser nuestra definición base. Y nosotros podemos ver como primera propiedad que la exponencial, vamos a enfocar un poquito mejor, que la exponencial del logaritmo neperiano de z vuelve a ser z. ¿Por qué? Cuando ustedes componen este logaritmo con esta exponencial, da la identidad sencillamente porque ¿cómo se expresa el logaritmo neperiano de z? Eso es exactamente logaritmo neperiano del módulo de z más i argumento de z. ¿Ok? Eso sería eso. Y esto es exactamente igual a ¿qué cosa? Esto es exactamente igual a exponencial de logaritmo neperiano de módulo de z que multiplica a, vamos a enfocar un poquito acá, coseno del argumento de z más i veces seno del argumento de z. ¿Ok? Aquí lo que pasa es que el marcador es muy grueso, entonces aquí dice coseno del argumento de z más i veces el seno, y dentro de la función seno colocamos argumento de z otra vez. Y entonces ya casi que está listo, ¿no? Porque esta es la exponencial, ojo, cuidado, esta no es la exponencial compleja, esta es la exponencial, la función exponencial de valores reales a valores reales que nosotros conocemos. Y este no es el logaritmo complejo, este sí es el logaritmo complejo, pero este que está acá, aunque tenga la misma notación, es el logaritmo de funciones de valores reales a valores reales. Entonces, esto con esto sí se simplifican. Aquí más queda módulo de z que multiplica a lo que tenemos acá, que sería coseno de argumento de z más i veces el seno del argumento de z, y está listo, ¿no? Porque por lo que hemos comentado en videos anteriores, esto vuelve a ser z.
Eso vuelve a ser el número complejo z. Y ahí tenemos entonces demostrada esta primera identidad. Es decir, concluimos que esto es igual a esto. De forma análoga, si nosotros ahora miramos la composición logaritmo de exponencial de z, ¿ok? En el caso complejo, logaritmo complejo, exponencial compleja, esto va a ser igual a ¿qué cosa? Según la definición que acabamos de introducir, esto va a ser el logaritmo del módulo de exponencial de z más y veces el argumento de exponencial de z. Pero entonces, por lo que comentamos, esto es el logaritmo del módulo de exponencial de z, que sería exponencial de x, ahora, que inclusive podemos quitar esto porque siempre lo que está aquí va a ser un número positivo. La exponencial de valores reales a valores reales siempre es positiva. Y el argumento de esto no es otra cosa que, por lo que hemos comentado, y por y. Porque acuérdense que estoy partiendo que x se escribe de la forma x más y por y. ¿Ok? Si tengo esta expresión, entonces cuando yo evalúe aquí, esto va a ser igual a esto y ya está listo, ¿no? Esto es simplemente, esto va a ser igual a x más y por y, que es igual a z. Entonces ya tenemos demostrada la desigualdad en el otro sentido. Perdón, la desigualdad, no la identidad, utilizando el otro orden de composición. Es decir, que el logaritmo va a ser la función inversa a la función exponencial. Igualito o similar a lo que ocurre en el caso de valores reales a valores reales. Ahora, a mí me gustaría hablar un poco de lo que son los entornos, los sistemas de entornos en la superficie de Riemann. Eso hay que decirlo, vamos a enfocar un poquito mejor, disculpen, eso hay que decirlo porque ya que el logaritmo neperiano, la función logarítmica está definida de la superficie de Riemann en los complejos, es importante hablar de cómo son los entornos allí. Entonces allí una vecindad o un entorno de una vecindad de z sub 0 en la superficie de Riemann son los zetas pertenecientes a la superficie, tales que la distancia de ellos al valor z sub 0 es menor que epsilon. Esa va a ser una vecindad de un punto z sub 0 en la superficie de Riemann. Es simplemente pedir que la distancia euclidiana al punto sea menor que epsilon aquí, en esta región. ¿Ok? La otra cosa que es importante decir acá es que la función, ahora la función logarítmica, que la función logaritmo neperiano, que insisto, vamos a ponerle aquí mayúscula para que se diferencie una de la otra. Logaritmo neperiano o logaritmo complejo va a ser igual a esto más y veces el argumento de esto. Esta es una función continua. Continua en ¿dónde? En R. Va a ser continua en R, ya que cada una de sus componentes, tanto la parte real como la parte imaginaria, son continuas, ya que logaritmo, la función logarítmica y el argumento son continuas. ¿Ok? Eso es otra cosa que hay que decir acá. Y ya, bueno, para ir terminando, finalizando este video, vamos a enunciar el siguiente teorema. Vamos a escribirlo por acá. Teorema, logaritmo, la función logarítmica, que es definida de esta manera, y argumento de z, es una función analítica. ¿Y cómo nosotros verificamos que esta función es analítica? Bueno, simplemente vamos a verificar que la función
que la función satisface las condiciones del teorema que vimos en el video anterior. Es decir, vamos a ver que la parte real y la parte imaginaria son funciones que son de clase C1 y vamos a verificar que ellas satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces, bueno, vamos a expresar esto en términos de X y de Y, ¿no? Acuérdense que aquí, nuevamente, Z tiene la notación por acá. Z es igual a X más Y. Y acuérdense que entonces yo cuando vea logaritmo neperiano de Z, esto es igual a logaritmo neperiano de módulo de Z más I argumento de Z, por definición de uno y de otro, esto va a ser exactamente igual a ¿qué cosa? A logaritmo neperiano de X cuadrado más Y cuadrado a la 1/2, ¿verdad? Pero esto lo podemos, por propiedades del logaritmo, esto puede perfectamente escribirse aquí abajo, 1/2 del logaritmo neperiano de esto, más el argumento, vamos a escribirlo por aquí, más I veces, yo no sé si ahí se vea bien, más I veces el argumento de la función, entonces sería arco tangente de Y sobre X, ¿ok? Que acuérdense que esto tiene sentido en el plano, porque el logaritmo neperiano ahora estoy trabajando así, estoy partiendo de todo el plano complejo, pero estoy sacando el 0 y estoy sacando toda esta rama que es negativa. ¿Ok? Recuerden que yo estoy partiendo de todo el plano complejo, pero estoy sacando el origen y estoy sacando esto. Lo digo porque entonces esta es mi función u de xy, o sea, esta que está aquí, la identifico con la función u, esta es mi función u y esta va a ser mi función b. ¿Ok? Esta es u de xy definida de R2 en R, esta va a ser b de xy definida de R2 en R. ¿Ok? Y ahora verifiquemos, esto es continuo, esto es una función continua, esta también es continua, siempre y cuando esto no se me anule, esto aquí tengo que pedir que el x sea distinto de 0, pero entonces vamos a pedir que el x no se me anule, o sea, vamos restringiendo los dominios, y fíjense que ahora vemos inclusive, vamos a escribirlo aquí explícitamente, u de xy es logaritmo neperiano de x cuadrado más y cuadrado entre 2, v de xy va a ser entonces, ya dije, ¿no? Arco tangente de y sobre x más 2kπ, porque no lo dije antes, pero aquí lo digo. Acuérdense que hay una periodicidad en el argumento que se va a ir repitiendo con k perteneciente a los enteros. Entonces, rápidamente ustedes calculan las derivadas para esta y para esta. Nosotros calculamos un ejercicio de cálculo, u de x es 2x entre, mejor dicho, ni siquiera 2x, de una vez lo digo, x dividido por x cuadrado más y cuadrado. Justamente, si ustedes sacan la cuenta, esto va a ser, b de x les va a dar y, creo que hay un signo menos, ¿sí? Menos y dividido entre x cuadrado más y cuadrado. Esa va a dar u de x, esta va a dar b de x y análogamente ustedes después calculan u de y b de y. U de y va a dar exactamente y entre x cuadrado más y cuadrado y b de y va a ser exactamente igual a x entre x cuadrado más y cuadrado. Bueno, entonces todas estas expresiones van a ser continuas si no tomamos el origen, y el origen no lo estamos tomando. Si sacamos los valores x, y igual a 0, 0 y sacamos x igual a 0 y y igual a 0. Y también vamos a obtener las identidades de Cauchy-Riemann. O sea, vamos a concluir que b de y es igual a u de x y que u de y vale menos b de x. ¿Ok? U de y vale menos b de x. Entonces, en ese caso, como u y b son de clase C1 y vamos a decirlo así, C1 en todo el plano R2
menos los puntos 0, 0, ¿ok? Inclusive que, y bueno, U es de clase C1 en el plano R2 menos punto S0 y B es de clase C1 en el plano R2, pero necesitamos sacar la recta X igual 0, hay que sacar más, ¿ok? Bueno, entonces teniendo bajo estas restricciones podemos concluir que la función es analítica. Y con eso concluimos este video.